El tema que yo había preparado era un poco diferente, tenía que ver con la perspectiva de la iglesia, pero creo que el Espíritu Santo me ha ido hablando y he tenido conversación con muchas personas a través de estas 3 o 4 semanas y voy a retomar un tema que habíamos hablado hace 2 o 3 semanas y es la iglesia como la reserva de amor del mundo, de la tierra. Hace 3 o 4 semanas miramos o estábamos hablando de que la iglesia era la represa del amor ágape del mundo. No hay otro lugar diferente a la iglesia en este mundo que represe el amor de Dios de alguna manera. Es lo que queríamos decir. Pero hoy quiero llevar un poquito más o ir un poco más a la esencia de la iglesia y entender que si la iglesia es la reserva de el amor ágape en el mundo, Dios es la reserva de la iglesia del amor. Y parece un trabalenguas, pero lo que en pocas palabras quiero decirle que tenemos que la iglesia es la reserva, que Dios tiene que estar como la esencia de lo que es la iglesia. Y es el amor de Dios. Les contaba que esta mañana hicimos un cambio en el tema que íbamos a dar. Estamos en una serie de predicaciones acerca de a qué se parece la iglesia. Y hemos ido hablando de varios aspectos, cómo se ve la iglesia desde arriba, desde el cielo, cómo la ve Dios, cómo se ve desde afuera, una persona que la ve desde afuera, desde la calle, y ve ese grupo de personas caminando, cómo la vemos nosotros desde adentro, qué produce la iglesia. Y hace 2 semanas, y la semana pasada más bien, Álvaro terminó predicando una enseñanza preciosa acerca de la iglesia como el brazo misionero y cómo sale la iglesia y alcanza al resto del mundo. Y lo que estamos haciendo es redescubriendo la visión y la perspectiva que nosotros tenemos de iglesia. Pero hace 2 semanas estuvimos hablando de que la iglesia era una represa, la única represa que hay en este mundo, que existe en esta tierra, del amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, es un amor muy diferente a los demás. Y dijimos que solamente se encuentra acá. Pero creo que Dios nos está haciendo volver como iglesia a pensar, y lo digo por muchas conversaciones que hemos ido teniendo, y volver a encontrar de dónde está la represa dentro de la iglesia, dónde está el tanque de la iglesia. La iglesia es el tanque del mundo, ahora tenemos que encontrar dónde está el tanque dentro de la iglesia del amor ágape. Y eso es lo que yo quiero desarrollar en los siguientes minutos. Entonces quiero llevarlo a varias ideas que nos van a poder, en la que vamos a poder entender y la importancia de tener ese tanque lleno. Entonces, quiero comenzar oficialmente en este segundo y con la primera idea. Y anótela allí. Es un reto mantener el amor como prioridad en la iglesia. Anote eso allí, por favor, y comenzamos con esta idea. Es un reto mantener el amor como prioridad en la iglesia. Vuelvo a repetirlo, es un reto mantener el amor como prioridad en la iglesia. Recuerdo haber escuchado una paráfrasis de uno de los charlas de Jesús o de las predicaciones de Jesús que se llaman las bienaventuranzas. Y había un hombre que decía, bienaventuradas son las personas equilibradas porque ellas llegarán más lejos. Y es así. Si yo duermo mucho, me desequilibrio. Si como poco, me desequilibrio. Si estudio más y duermo menos, si trabajo mucho o si trabajo menos, tiene que haber un equilibrio en la vida. Pero esto también es cierto de la iglesia. Y la iglesia presenta un balance, un equilibrio que tiene que mantener a través de todo ese caminar. Recuerda que una de las imágenes que utilizamos o hemos ido utilizando en estos días es que la iglesia es como un grupo de peregrinos que van por el mundo y es un grupo muy grande y se ve desde afuera como gente
que simplemente va por un camino y la gente de afuera lo ve como algo extraño, como algo que quieren, lo ven raro y al mismo tiempo anhelan qué es lo que tiene la iglesia. Pero aún dentro de la iglesia hay un balance que hay que mantenerse. Y el balance está, en este caso, en dos medidas que yo le quiero hablar. La primera es la medida del amor. Cuando una iglesia comienza, el amor está allí en esa iglesia. El esfuerzo está en esa iglesia. Y usualmente las iglesias pequeñas son iglesias donde hay mucho amor, mucha calidad humana, un amor especial que Dios tiene sobre la iglesia. Y cuando uno va a una iglesia grande no se siente tanto, porque la iglesia tuvo que crecer. Entonces la iglesia se encuentra en una balanza donde tiene que amar y al mismo tiempo crecer. Usted sabe lo que significa eso cuando usted trabaja y tiene niños pequeños. Al principio pues puede dar mucho amor, pero como tiene que salir a trabajar, entonces tiene que comenzar como a equilibrar todas las cosas. Eso mismo pasa en una iglesia, en una familia, pasan ciertas cosas y en ciertos lugares, pero en la iglesia es muy determinante o es muy importante mantener ese balance claro, porque es el balance que nos va a asegurar que nosotros duremos el tiempo que tenemos que durar o más allá del tiempo, o que duremos hasta que terminemos la carrera bien, ¿sí? Y quiero llevarlo a una iglesia en la que como iglesia uno se ve reflejado, valga la redundancia, se ve inspirado, y es una iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y esta sería la iglesia más espectacular que la historia nos cuenta que ha habido. La palabra de Dios resume la historia de toda la iglesia en estos 2000 años en el capítulo 2 de Apocalipsis y 3. Y habla de cada iglesia como uno de los periodos, o que marcan los periodos según los grandes teólogos y eruditos de la palabra de Dios, lo marcan como los periodos que marcan la iglesia. Y esas iglesias representan aún las mismas iglesias, o nos representan a nosotros en el día a día. Y aquí vemos, los voy a invitar a que observemos la primera iglesia, la iglesia más pura, la iglesia que tenía a Pedro, a Juan, al mismo Pablo como pastores. Esta es la iglesia que tiene el aceite virgen. No estaba contaminado. Las palabras que recibieron ellos, el entrenamiento, lo que habían recibido del Señor Jesucristo, lo tenían ellos. Y a ellos les tocó o les correspondió transmitir ese amor y transmitir eso a la siguiente iglesia y a la siguiente generación. Y yo quiero que veamos lo que parece ser la iglesia ideal, y vamos a ver uno de los errores que comete esta iglesia y lo que pasa cuando no tenemos el balance correcto en nuestras vidas acerca de crecimiento y amor. Entonces, permítame, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el Señor, Él se representa, es una carta que tiene un aspecto poético, dice: escribe esta carta a el ángel de la iglesia de Éfeso. Quiero que resalte la palabra ángel y coloque al pastor. Pocas palabras, escribe esta carta a el pastor de la iglesia que hay en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Esta referencia parece extraña, pero la quiero explicar también. El sumo sacerdote tenía la labor de estar dentro del templo, y había un artefacto que se llamaba el candelabro, lo que conocemos como la menorá, y tenía 7 velas. Esas 7 velas están usando, las está usando la palabra de Dios como una ilustración de lo que significa la iglesia. Y en esas 7 velas, el pastor o el sumo sacerdote tenía que encender las lámparas y mantenerlas encendidas, y cuando alguna fallaba tenía que quitar la vela o quitar todo la parafernalia y apagarla y cambiarla, ¿sí? Entonces, él se le está mostrando a la iglesia como aquel
que dirige las iglesias. ¿Sí? Tenga eso un momento y vamos a ver por qué tiene todo el sentido en unos momentos. Versículo 2. Quiero que resalte esto. Dice, yo sé todo lo que haces. Resalte la palabra bien, esa frase. Yo sé todo lo que haces. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo es, yo sé todo lo que pasa el domingo en la iglesia, pero también sé todo lo que pasa en la iglesia cuando está en casa. Yo sé todo lo que pasa cuando se predica. Yo sé el estado, cómo está el pastor. Yo sé si está nervioso o no. Yo sé qué es lo que pasa con aquellos que están en la cafetería. Conozco el desorden que dejaron los de mantenimiento. Sé dónde está el tornillo que dejó ahí. Sé dónde se le quema el croissant a los de la cafetería. También sé dónde llora esa persona en la esquina. Yo sé en cuál vigilia lloró fulanito o peranito. También sé cuándo se escuchan esos chismes en medio de ellos. Yo sé la pelea que tuvieron los niños y conozco y vi cuándo ese niño le quitó el juguete al otro mientras que estaba en PKPC. También conozco la vida de esos jóvenes que están apartados. También sé lo que piensa cada uno de mi iglesia. Yo conozco sus obras. Todo. Él escucha todo lo que hay. Él conoce todo lo que hay. Eso es lo que nos está diciendo. Pero piensa en eso. A veces sentimos que nadie nos ve, pero Él lo ve todo. ¿Por qué? Porque esta es su iglesia. Él ve su iglesia. Él dice, yo soy el que te la tiene en la mano derecha, ejecutora, y soy el que tiene y el que camina en medio de esos candelabros. Siguiente parte que quiero resaltar. Dice, entonces aquí comienza a contarle cómo es la iglesia y no la cuenta. Y dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Resalta esa frase. Y en pocas palabras le está diciendo, yo sé que esa iglesia trabaja muy bien. Sirve, ni se sabe. Esa gente se mueve como un ejército de hormigas. Van, suben, planean todas las cosas. Qué maravilloso es una iglesia con esas características. Una iglesia que sirva, que todo lo dé por los que necesitan y por el evangelio. En siguiente lugar, quiero que entonces una iglesia que trabaja muy bien. Siguiente, dice, también sé que no toleras a la gente malvada. Resalte las palabras, la gente malvada, no las toleras. Es una iglesia moralmente madura o moralista. Vamos a pensar que es madura. ¿Qué quiere decir eso? Habían estado tanto tiempo en el evangelio que no se miente, no se roba. Habían sido formados en su carácter. No era una iglesia que a lo mejor si hacemos algo y un chanchullo y si me puedo esconder, entonces, no. Esta era una iglesia con un estándar moral alto. Un estándar que decía, no vamos a robar y punto. No vamos a someter nuestros principios. Qué maravillosa iglesia. Haga una flecha y coloque moralmente madura. Luego dice, también has puesto a prueba a los pretenciosos. También has puesto a prueba a los pretenciosos de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Resalta esas palabras. Hay gente, entonces, cuando la gente venía a la iglesia, había gente que se hacía pasar por... Perdón, hay un eco sonido, no lo sé si lo pueden arreglar. La gente se hacía pasar por apóstoles. Y cuando ellos llegaban a la iglesia tenía la capacidad de ser, esto es mentira. Entonces era una iglesia doctrinalmente correcta. Señale esas palabras y coloque por allí, doctrinalmente correcta. Tenía una buena doctrina. Por supuesto, conocían a Dios, conocían su palabra totalmente. Esta es la iglesia ideal. Con razón, porque era la primera iglesia. Luego nos dice, entonces resalta esas palabras, los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Luego dice, has descubierto que son mentirosos. Quiero que resalte esas palabras y coloque allí, tenían discernimiento espiritual. ¿Qué significa discernimiento espiritual? Era una iglesia que era capaz de decir, esto es demoníaco y esto no. Lo santo y lo profano.
Vaya iglesia. Tenía todo el paquete listo. Era gente que se movía en el espíritu. Habían conocido y decía, esto es fácil, esto no es de Cristo, esto viene del diablo. Y en el versículo 3 nos da la última de las características. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Repita conmigo, has sufrido. No, iglesia, todos juntos, has sufrido. Ok, resalte esas palabras. Era una iglesia sacrificial. Era una iglesia que no solamente trabajaba, sino que estaba dispuesta a ir hasta lo último para hacer lo que fuera. Qué tremenda es esta iglesia. Recuerde que esa era la iglesia en conjunto, pero las iglesias están hechas de gente. O sea que así eran ellos. Esa era la cultura que tenían. Manejaban, servían a full, manejaban bien la doctrina, eran maduros moralmente, eran sacrificiales, discernían entre lo espiritual. Perfecta la iglesia. Pero aquí viene un reclamo. Y es el reclamo bajo el que nosotros tenemos que trabajar el día de hoy. Versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. Resalte la palabra, tengo una queja en tu contra. Ahora, esto no quiere decir que Dios los vea a ellos como malos. Simplemente les está diciendo, tienen esta debilidad. De las 7 iglesias que encontramos la historia y de las que se leen en Apocalipsis, solamente una de ellas no tiene reclamos. Y esto es interesante, simplemente abro un paréntesis aquí en esto. Todas las iglesias que representan a los creyentes tienen reclamos. Una por una cosa, otra por la otra. Pero la única iglesia que no tiene reclamos es la segunda iglesia. Y era una iglesia de esclavos. Era una iglesia que le fue, vamos a decirlo así, muy mal. Pero no es que le haya ido muy mal, sino que esa iglesia decidió entregarse y morir a sí misma. Entonces Jesús dice, te iba a reclamar, pero tu entrega está mayor que mi reclamo. ¿Sí? Era una iglesia, lo que se llama una iglesia mártir. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesariamente tenemos que esperar a que Dios nos diga. Está bien si nosotros comenzamos a trabajar las debilidades que tenemos. Hoy le voy a invitar a que trabajemos una debilidad que tenemos todos como iglesia. Es el equilibrio del amor. El amor ágape. Y vamos a ir desarrollándolo en los siguientes minutos. Pero escuche entonces lo que le dice. No me amas, resalte esas palabras, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. 2 ideas aquí. Él le reclama y le dice, el problema, iglesia, de ustedes es que ya no me aman a mí. Y que no solamente no me están amando a mí, sino que no se están amando entre ustedes. Pero les dice esto como lo hacían al principio. Entonces quiero que resalte las palabras, no me aman a mí, no se aman entre ustedes, y que resalte las palabras como lo hacían al principio. ¿Cuál fue el error de esta iglesia? En pocas palabras, el error de esta iglesia fue, se les agotó el amor que tenían. Se les fue bajando los niveles de amor. No se les bajó los niveles de trabajo, de servicio, no se les bajó los niveles teológicos, no se les bajó los niveles espirituales, pudieron seguir orando, no se les bajó los niveles de sacrificio, no se les bajó los niveles morales, se les bajó el nivel del amor. Quiero que piense unos segundos y se pregunte cómo está su nivel de amor. ¿Cómo está su tanque de amor? Ágape, hablo. No le estoy hablando de su mamá, de su papá o de sus hijos, de su esposo, no. Estoy hablando del amor ágape. ¿Cómo está su nivel? Muy bien, seguimos leyendo. Resalte esas palabras allí. Versículo 5 entonces le dice, mira hasta dónde has caído.
Y quiero que resalte la palabra mira. En pocas palabras, mira dónde tienes el tanque. Mira en qué lugar está el tanque del amor ágape en tu vida. Y les recomienda lo siguiente: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué significa vuélvete a mí? Le dice, vuelvan a coger otra vez a llenar su tanque, como lo hacían en el principio. Y les hace un acondicionamiento. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Ahora, para algunos de ustedes ese si no te arrepientes es como un regaño. Y si lo entiende bien, Dios no le está dando un regaño. Le está diciendo, estás a punto de perder todo. Si baja más el tanque del amor, entonces perderás lo que tienes de Dios. No lo pierdas. Por eso dice, vuélvete a mí. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. Las iglesias se secan por eso. Entonces, luego nos dice lo siguiente. En el versículo 7. Salto el versículo 6 y vuelvo al versículo 7. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice Él a las iglesias. Entonces, lo que está diciendo el Señor en este momento es, este es un mensaje que no es una orden que se puede hacer porque alguien me lo dice, sino que esto es algo que es un mensaje espiritual. Esto no es simplemente yo lo hago hoy. ¿Qué hay que hacer? Subo a la montaña. Yo subo a la montaña hoy. No. Hay que levantarse a las 2 de la mañana. No. Escucha lo que dice. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que dice el Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A todos los que salgan vencedores, les voy a dar o les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En pocas palabras, lo que el Señor les está diciendo es, todos los que salgan, todos los que coman, todos los que escuchen esta palabra, van a comer vida, van a volver a vivir. Todos los que entiendan, todos los que vuelvan a llenar el tanque del amor al nivel que tienen, todos los que vuelvan a llenar el tanque de gasolina, van a vivir otra vez, van a volver a encenderse. Es equivalente a comer del árbol de la vida. Van a experimentar a Dios nuevamente como la vida. El árbol de la vida es un sinónimo de Cristo en la palabra. Quiero invitarla a que coma el árbol de la vida hoy. Quiero que como iglesia volvamos a comer para que podamos ir más allá de lo que podemos llegar. ¿Cómo está su tanque del amor? ¿Le gustaría comer del árbol de la vida? ¿Le gustaría volver a encender su vida, su ministerio, su amor, su afecto, su vida en Cristo, su anhelo por Él? ¿Le gustaría encender todo lo que Él tiene para usted y gozar de eso como ha gozado siempre? Amén. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, venga. Lo llevo entonces a la segunda idea. La segunda idea, entonces, después de entender el balance, es que los ataques no dañan a la iglesia. Los ataques demoníacos, los ataques de afuera, los ataques perseguidos políticamente, no dañan a la iglesia. Pero dejar de amar la debilita hasta apagarse. Esto es muy importante que lo comprenda. La gran mayoría de gente piensa, y la experiencia nos dice lo contrario, que las iglesias se dañan porque son atacadas. Y siempre que vemos a una iglesia atacada y perseguida, se multiplica. Donde usted vaya, en toda la historia, donde la iglesia es atacada en países orientales, ¡pum!, la iglesia crece. Es algo que ocurre. Mire, Jesús dijo
estas palabras. Y aquí estoy hablando no solamente de la iglesia, aquí estoy hablando de usted y de mí. Estoy hablando de lo que vivimos diariamente. El Señor dice esas palabras. La iglesia va a pasar por las mismas puertas del Hades. Es decir, va a pasar por el mismo infierno. Pero las puertas del Hades no podrán detenerla. Es una declaración muy grande. Es decir, la iglesia tiene que pasar por momentos difíciles, muy difíciles, pero quiero que sepan que hay algo que se llama la perseverancia de los santos. La preservación también de los santos es una doctrina que dice que Dios asegura que va a pasar y se va a multiplicar. Entonces, ¿dónde está el concepto de que la iglesia se debilita? ¿En qué momento se debilitan las iglesias? ¿En qué momento se secan? En el momento en que dejaron de amar. Ahí la iglesia se apaga. Quiero que piense en eso unos segundos. Y tiene mucha razón. Quiero llevarlo a Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Y quiero compartir con usted una idea de nuestra vida cristiana diaria. Y para los nuevos que están viniendo, han de saber esto. Y es lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Pues este qué? Es el amor a Dios. Resalte esas palabras. Luego dice lo siguiente. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ok? ¿Sus mandamientos no son qué? Gravosos. Por favor, resalte eso, esas palabras, sus mandamientos no son gravosos. Y voy a leerlo de atrás para adelante. Y mire más o menos cómo se leería. Sus mandamientos son gravosos y no los podemos guardar porque no estamos amando a Dios. En pocas palabras, lo que le quiero transmitir es lo siguiente. Cuando usted no ama, cualquier cosa que haga para Dios es un problema. ¡Qué pereza! Pero cuando usted ama, no le importa hasta morir por Cristo. No es un problema. Y todo tiene que ver con el amor. Le doy un ejemplo un poco simplista, pero muy personal. Cuando una persona tiene un hijo, no le importa cuántas veces le tiene que cambiar el pañal. No le importa cuántas veces se vomita. No le huele. El único que no huele es él. Pero cuando el hijo del vecino tiene que cambiarle el pañal, le huele. Cuando tiene y se vomita, es un problema. ¿Por qué? Hacen lo mismo los dos niños. La diferencia es el amor. En el momento en el que usted deja de amar, la vida cristiana es un sacrificio, es un suplicio, es un problema. Usted lleva 20 años viniendo a la iglesia. Feliz, sirve, se levanta, se arregla. El domingo está apasionado. Sabe que su vida hace una diferencia. Sabe que lo espera personas maravillosas. Sabe que va a haber hasta comida que a usted le gusta. Esa es su vida, se identifica. Y el día que se puso mal con el vecino, el día que dejó de amar, hoy no quiero ir a la iglesia. No sé cómo levantarme de aquí. Y el problema no es que usted recibió amor dentro de la iglesia. El problema es que el amor tiene que fluir desde dentro de usted. Es una falta de amor en usted. Porque el amor ágape que está en la iglesia se produce en los corazones de los que están en la iglesia. Por eso este equilibrio es tan importante y a la vez tan difícil de mantener. Le pregunto, ¿qué le parece difícil? Cuando está enamorado de Dios, no importa usted y daría todo lo que fuera hasta ir por misiones. Yo conozco gente que se
sale de trabajar, se monta en un carro, sale y está cansada. Pero cuando alguien ha perdido los afectos por Dios, todo lo que le digan de Dios le molesta. Es algo en el corazón, es algo en el interior. Los mandamientos se le vuelven gravosos, aunque sea el más mínimo. Pero aquel que está enamorado, los mandamientos son un deleite, un deleite, un deleite. No son gravosos. Quiero leerle rápidamente una figura, una imagen que nos da el libro de Job, que estoy enamorado de esa imagen, estoy viendo y la veo y me sorprende y necesito compartirla con ustedes. La he leído con varias personas y está en Job capítulo 29, versículo 2 al 25. Y esta imagen es la imagen de Job cuando dejó de experimentar el amor de Dios. Y es la imagen de una iglesia también perdida. Es una iglesia que se ha secado. Y es el deseo de el pueblo como la iglesia de Éfeso que escucha a su Señor y hace un análisis de cómo sería la vida cuando experimenta el amor de Dios. Y yo espero que usted y yo nos inspiremos en esto. Job 29:2 dice lo siguiente: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro hasta en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida y la amistad con Dios se sentía mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mis pasos se bañaban en crema. Las rocas, los problemas me derramaban aceite de oliva. Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían en pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas, refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían me elogiaban. Los que me veían hablaban bien de mí, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga vida y buena vida. Pues soy como un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rendían nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos, estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba no tenía nada que agregar porque mi consejo era suficiente, les satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como a la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados, tan solo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. Estas son las palabras de una persona que anhela el afecto que solamente Dios le puede dar. Porque no es simplemente un sentimiento, es algo más allá.
Es una gloria preciosa, es un capacidad, es una admiración que tiene la gente que nos ve o que ve a los creyentes porque están cubiertos por la gracia. ¿Qué parte de esto le falta? ¿Qué parte de esto le falta a nuestra iglesia? Tiene que ver con el tanque del amor. Añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía mi hogar. Estos son los sentimientos de todos los que nos alejamos de Dios en un momento y sentimos una falta profunda. Lo llevo entonces a la tercera idea. La iglesia es el único lugar donde se concentra el amor ágape en la tierra. Y yo quiero que usted observe en su interior y sea consciente de qué es la iglesia. En el día a día nosotros nos vamos pasando por tantas cosas y uno se va acostumbrando y la iglesia se vuelve, sí, mis hermanos, los que yo conozco. Gente que voy, vienen y parece que la iglesia es algo normal, pero verdaderamente la iglesia es el lugar donde se concentra la presencia de Dios en la tierra. Es el único lugar, es un lugar único en la tierra, es el único lugar donde Dios ha prometido estar. Y yo quiero que usted traiga ese pensamiento un momento a su mente y le dé vueltas y comprenda, la iglesia es un lugar único. No hablo de la iglesia como tal, la SSI, hablo de todos los que estamos dentro del reino de los cielos. Y me fascina decirlo porque creo que es así. El grupo, la manada, aunque seamos, lo voy a decir malamente, 4 gatos, es el grupo más importante que hay sobre esta tierra. No Google, no hay Universidad de Oxford, no hay Universidad de Harvard, no se compara con el ejército de los Estados Unidos, no se compara con la fortuna de Elon Musk. Nada se compara con lo que estamos viendo y viviendo. Y para eso usted tiene que hacer un ejercicio profundo en su alma que solamente entienden el día a día y que solamente lo entienden los creyentes. Cuando usted pertenece a la iglesia hay algo que está. Mire, a los jóvenes les pasa muchas veces que entran a trabajar y cuando entran a trabajar se deslumbran con los jefes. Y uno que va pasando con el tiempo dice, te estás deslumbrando por un castillo de naipes. No hay nada allí. Trabajas para la mejor corporación del mundo, trabajas para el mejor banco de todos, para la más grande infraestructura. Cuando mires bien, te darás cuenta que es un castillo de naipes. Nada te puede ofrecer. Nada llega a donde llega la casa del Señor. Porque solo Él la llena. No se trata ni siquiera de la gente. Se trata de quién es el que está en la casa. Por eso, nada se compara a la iglesia. Y es difícil de entenderlo porque es paradójico. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, Dios dice en su palabra, aquí está la gente que venció, pero tienen que luchar con el pecado. Dice, ustedes son vencedores, pero caminan como derrotados. Están vivos en Cristo, pero tienen que morir dentro de ustedes. Es una paradoja. Y es una paradoja que usted solamente ve bien cuando se detiene a observarlo espiritualmente. Eso es la iglesia. Y este es el único lugar donde está prometido el amor más importante que hay.
no está en otra parte. Vaya conmigo a Mateo 18:20 y paso rápidamente por acá sobre esta promesa. Y dice, porque donde están dos o tres congregados, ¿cuántos? Dos o tres congregados, coloque iglesia, es decir, donde dos o tres personas hacen iglesia porque están en mi nombre, es decir, porque se unen a mí, a Cristo, no se reúnen a una religión, se unen a una persona. Donde están los que están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Resalte las palabras, ahí estoy yo en medio de ellos. La FIFA hizo un negocio, intentó hacer un negocio con Canadá, Estados Unidos y México. Canadá y Estados Unidos no lo aceptaron. México se los dio. Eres la FIFA. No te cobraremos ningún impuesto. Cláusula solamente para la FIFA. Dice que firmaron un cheque en blanco. El cheque en blanco más poderoso que hay no lo tiene la FIFA, lo tiene la iglesia. Y usted quizás no lo pueda ni entender. Es el único grupo que va a pasar a la eternidad. No es un mundial. Lo voy a llevar a otro texto preciosísimo. No lo voy a explicar, solo lo voy a leer. Job 28, versículo 1. Un texto antes de ese. Y quiero que mire la magnitud y la manera como Dios despliega lo que quiere decir, como lo muestra. Y el contexto es la capacidad que tiene el hombre sobre todo lo que hay creado aparentemente y al mismo tiempo lo incapaz que es de tener lo que solamente Dios tiene. Y aquí está hablando de usted y de mí. Vaya conmigo a Job capítulo 28, versículo 1. Dice así, la gente sabe dónde extraer plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y saben cómo explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos, abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. Son tesoros que ninguna ave de rapiña puede ver, ni siquiera los halcones alcanzar a distinguir. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar la raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros más escondidos. Pero sabe la gente dónde encontrar la sabiduría. Resalte la palabra, la sabiduría, y coloque la palabra Dios. Pero sabe la gente dónde encontrar a Dios. ¿Dónde pueden hallar lo que están buscando? Usted puede tener 3, 4 carreras, puede tener másters, puede ser un doctor y seguir tan vacío. Puede operar a corazón abierto y su vida continuar siendo tan vacía y usted lo sabe. Es un castillo de naipes. Versículo 13. Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se hallan los vivos. Usted no halla lo que Dios tiene con nosotros. No está en el supermercado. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro. No lo puede comprar Elon Musk. No se puede adquirir con plata. Pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría. Sabes tú dónde encontrar lo que estás buscando. Dónde pueden hallar el entendimiento. Se esconde de los ojos de la humanidad. Ayer escuchaba como uno de los más grandes profesores y de los científicos creyentes que hay debatía contra un hombre totalmente ateo.
perdido totalmente, se esconde y decía, es que Dios está escondido de nosotros. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. Versículo 23. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Tome unos segundos para pensar en eso. Este es el único lugar. Sus pies están pisando. Y no hablo de la CCI. Hablo del reino de los cielos, el lugar más santo que hay. No hay otra cosa, no hay otro monte más alto. Le contaba a mi hija el otro día que la gran mayoría de gente aspira dinero en la primera línea. En la segundo escalón aspira belleza. En el tercer escalón aspiran conocimiento. Y esas tres van siendo el más importante. En el siguiente escalón aspiran sabiduría. Pero en el último escalón aspiran entendimiento espiritual. Por eso es que el sacerdote el rey no tiene el mismo lugar del sacerdote. No hay nada más alto que una persona quiera entender en la vida, que quiera anhelar, que el entendimiento de Dios. Lo llevo entonces a la siguiente idea. La siguiente idea es que tiene que ver con que para entender esto que estamos hablando y volver al principio y mantener el balance, tenemos que entender esta afirmación. La iglesia no sana por ser iglesia, sino por el amor de Dios que actúa en ella. Nuevamente, necesito que hagamos un ejercicio mental, espiritual, intelectual. La gran mayoría de nosotros creemos, si la iglesia hace milagros, allí hay sanidad. Y yo he estado en iglesias donde hay pastores o profetas que son capaces de decirle lo que pasó antes, lo que está pasando ahora en su vida y lo que va a pasar en todos los años. Desde el número de su teléfono hasta la casa donde vive, hasta cuánto dejó de pagar la renta, hasta si tiene un hongo en el pie, que nadie más lo sabe. Y eso no es el gran poder de la iglesia, no es lo que cambia la iglesia. Lo que sana en la iglesia es el amor de Dios. Y quiero que haga la distinción bien, nuevamente, suavemente. No es el poder que se despliegue en un lugar, es el afecto que tiene Dios dentro de la iglesia. Eso es lo que nos mantiene. Los milagros nunca hicieron conversiones. Yo he visto en la iglesia milagros y leo en la palabra de Dios milagros financieros, milagros de brazos, milagros de salud, milagros emocionales, y los milagros nunca convirtieron. Lo que convierte es el afecto. Lo que mantiene su corazón encendido no es los milagros que usted reciba en el lugar donde va. Es el afecto de Dios en ese lugar que usted recibe. ¿Y por qué es así? Porque los milagros salen de la habilidad, del poder de Dios. El amor sale del corazón de Dios. Son dos cosas diferentes. La gran mayoría están pensando o estamos pensando, voy a esa iglesia porque recibo un poder y hay una cantidad de cosas y ahí está la solución de mi vida. Mientras que Dios dice, mira cuidadosamente, no está en eso, está en el amor que obtienes de mí. Haga la distinción en su mente. Poder, amor. Poder sale de la habilidad. Amor sale del afecto. Dos cosas diferentes. Usted puede planchar. Usted puede subir las montañas. Usted puede mercar. Usted puede ir a jugar. Usted puede hacer todo lo que quiera. Pero si no ama, no habrá logrado lo que tiene que lograr. Quiero llevarlo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. El secreto de la vida cristiana no es el poder.
El secreto de la vida cristiana es el amor. Y anote esto, no es el amor normal como usted lo está pensando. Hay tres clases de amor. El primer amor es eros, es el amor que tengo hacia mi esposa. El segundo amor que tengo es el amor hacia la familia, hacia la gente. Y el que filial. Y el tercer amor que tengo es el amor ágape. Cuando hablamos que en la iglesia, en la vida cristiana, lo que nos convierte no es lo que Dios hace, es lo que Dios es. Necesita hacer la distinción porque usted está corriendo por algo en el día a día de su iglesia. Usted está esperando un milagro y los milagros emborrachan. Sí, voy donde sea. Y una persona puede hacer un milagro o una cosa, pero no está buscando el amor y no está entendiendo el amor y no está cuidando el amor. El secreto no está en el poder, el secreto está en el amor. Vaya conmigo un momento a Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Quiero que resalte las palabras, el amor viene de Dios. El amor de la iglesia, ¿por qué es el secreto? Porque el amor de la iglesia no viene de la iglesia. No lo tenemos nosotros. El amor nuestro es un amor que Él nos da y que nosotros transmitimos. Entonces dice lo siguiente, por eso todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y luego dice, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y entonces quiero que hagamos la distinción aquí en esto. Lo que nos está diciendo la escritura en este momento es que lo que Dios hace, el amor que nosotros vemos y experimentamos en la iglesia, es un amor que solamente viene de Él. Que no es un amor que nosotros podamos producir. Y es la misma marca de que usted conoce a Dios. Si usted no es capaz de amar a la iglesia, dentro de la iglesia, como la iglesia ama, usted no ha conocido a Dios. Es por eso que un ateo viene y dice, yo no entiendo. No le importa a la gente, ni siquiera quiere estar. Mientras que una persona creyente dice, amo, no me importa, pero amo con todo mi corazón. Usted puede hacer las mismas cosas con amor y sin amor. Usted puede enseñar la misma lección. Y entonces vienen dos líderes. Uno enseña sin el amor y la persona queda aprendida. Pero la otra persona que ha recibido ese amor enseña y lo da y la persona se siente amada. Quiero que piensen eso unos segundos, porque usted está en este momento, está formando toda la estructura teológica para entender por qué el amor es tan importante en su vida y lo que usted está experimentando. Su cambio no fue gracias a la disciplina. Su cambio no fue gracias a que usted entró en un salón a tener sanidades y que de repente le enseñaron las cosas que usted no sabía. No. Su amor vino porque usted experimentó algo que no había experimentado antes. Ese es el amor de Dios y el amor de Dios es una persona. Eso es lo que experimenta la iglesia. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Y por favor, haga un esfuerzo, vaya conmigo porque creo que es muy importante lo que estamos viendo. El amor entonces, o amar, es la misión más importante de la iglesia. Y hago un paréntesis y coloque misión y función. Misión es el objetivo que tengo, pero amar con el amor ágape es la función más importante que tenemos. Pastor, no soy capaz de hacer nada, solamente puedo dar amor, es lo que necesitamos de parte suya. Pero si no es capaz de dar amor y está haciendo de todo, nos genera un dolor, genera un quebrantamiento por dentro.
Porque es el amor lo que marca la diferencia. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahí es donde Dios nos llama y nos dice, vuelvan a su primer amor, recarguen su amor porque no van a tener cómo dar. Y aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. La iglesia es el único lugar, el único grupo sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, para el cual amor es un mandamiento, no un sentimiento. Esto es muy profundo. La gente del fútbol, si le da la gana, hace y quiere o no quiere. Usted en su casa dice, no quiero, no me nace. Para caminar con Cristo, el amor es un mandamiento. En pocas palabras, Dios me llama y me dice, ¿quieres caminar conmigo? Sí, Señor, quiero caminar. Desde ahora en adelante, tienes que amar. Escuche este concepto que es tan grande y tan chocante. Conocí una persona que le encantaba la iglesia, le encantaba todo el ambiente, todo, hasta que comenzó a hacer sanidades. Y por allá en el capítulo 3 o 4 llegó al punto donde tenía que perdonar. Inmediatamente esa persona dijo, no soy capaz más. Ya no quiero seguir, no quiero perdonar. Para la iglesia, perdonar no es una opción. Perdonar es una obligación. Y eso es muy chocante porque yo no quiero perdonar. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que para nosotros los creyentes ya no vivimos el amor como algo que nos siente, al contrario, nos lo pone más difícil y nos dice, tienes que amar aunque sea injusto. La gran mayoría que perdonamos, de veces que perdonamos, no es porque yo tenga que perdonar algo que es justo, ya lo hubiera perdonado. Es que tengo que perdonar algo que es injusto y me parece raro. ¿Por qué tengo que perdonar a mi papá si nos dejó? ¿Por qué tengo que perdonar a mi marido si me ha fallado? ¿Por qué me tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar a mi hijo? Es injusto que yo le perdone. No me pidas eso. Y él dice, para ti es un mandamiento si quieres caminar conmigo. Esto es un cambio de juego inmenso en nuestro corazón porque no hay forma de hacerlo. Por eso muchos creyentes que están en las iglesias están secos porque no entendieron que el amor era un mandamiento. Es que no lo siento. ¿Quién lo siente? ¿Cuántas veces nos hemos querido divorciar en el matrimonio? ¿Cuántas veces uno ha querido hacer lo que no debía hacer? Pero Dios siempre lo confronta con tienes que amar. Para ti el amor a partir de ahora no es un sentimiento, es un mandamiento. Si no, no puedes caminar conmigo. Porque para mí, dice el Señor, perdonarte fue un mandamiento. No era una opción. Era la manera de salvarte. ¿Sabe usted que a Jesús lo crucificaron desnudo? Uno ve, le arrancaron la barba, le golpearon, le crucificaron. Pero en estos días aprendí que la crucifixión era desnudo. Dios desnudo en un lugar. Y él dijo, bueno, apártalos de ti, de tu cara y no los vuelvas a ver. Olvídate de esa gente. ¿Qué es lo que uno hace? No te preocupes, te hicieron algo, te violaron. Apártate, no, tenla a la gente. No, Dios los llevó a otro nivel y los llevó a otro nivel. Perdónalos. Y él dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese no era un amor de sentimiento. Ese era un amor de mandamiento. No sé si me estoy haciendo entender. Ese es el problema que estamos enfrentando y que enfrenta la vida cristiana. Y por eso muchos no son capaces de seguir. Porque es muy duro tener que amar al que me fue injusto. Es muy duro tener que amar al que es difícil de amar. Es muy duro tener que volver y mi perspectiva y tener que darlo todo es imposible. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:7. Y escuche, son las palabras de Jesús donde nos enseña este concepto que les acabo de dar y que acabo de explicar, que el amor no es un sentimiento. Para nosotros es un mandamiento.
Versículo 7 dice, queridos amigos. ¿Qué dice? Tenga en cuenta que cuando escribió esto no lo está escribiendo para los que no son creyentes. Esa palabra, queridos amigos, está en otra versión que dice queridos hermanos. Y dice, no les escribo un mandamiento nuevo. En pocas palabras, ustedes saben que esto ha sido desde el principio así. Sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es el siguiente. Ámense los unos a los otros. No es un cliché, es un mandamiento para la iglesia. Tiene todo el sentido. Si yo no amo dentro de la iglesia se seca. Ámese unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo para muchos de ustedes. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. La oscuridad está desapareciendo en sus vidas y ya brilla la luz verdadera. Es verdad. Cuando vengo a Cristo hay un amor que va desapareciendo la oscuridad que hay en mí. Yo la noto, no soy lo mismo que fui antes y usted tampoco lo será si la luz está en usted. Por eso dice en el versículo 9 que si alguien afirma, vivo en esa luz, es decir, Dios está en mí, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. En el momento en que nosotros comenzamos a dejar de amar, dejamos de vivir en la luz. Es el único grupo y por eso es difícil la vida cristiana. ¿Y qué vas a hacer? Perdonarlo. Y entre más se demora en perdonar, más se demora en experimentar el amor de Dios. Es injusto, aparentemente. ¿Por qué tengo que perdonar si fue a que me lo hicieron a mí? Esa es la ley paradójica de Dios. Y le voy a decir por qué podemos perdonar. El siguiente punto nos lo dice. Porque la iglesia solo puede amar de verdad cuando depende del Espíritu Santo. Y aquí encontramos la solución de esto. Y le voy a contar a qué se parece esa solución. Porque algunos piensan que la solución de esto que estamos diciendo es si hablaras en lenguas angelicales, si fueras y tocares y dieras tu vida a los pobres. No, el amor de la iglesia solo ocurre, escuche esto, cuando depende del Espíritu Santo. En pocas palabras, no hay forma en que usted y yo podamos amar como Él quiere que amemos. Entonces, eso nos hace, Él nos obliga, este sistema de vida me obliga a que yo tenga que venir a Cristo y decirle, ayúdame a perdonar. Entonces, cuando yo no vengo a Cristo, cuando yo no vengo a la fuente, yo no soy capaz de perdonar. Entonces, ¿por qué no es capaz de perdonar y de amar? Porque no has venido a la fuente. Porque solamente es con Él. No sé por qué no amo a mi esposa, no sé por qué no amo a mis hijos, no sé por qué no amo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Por una sola razón. Porque no has querido ir a la fuente de amor, porque en ti no hay amor. El amor ágape es producto del amor que Él tiene. Entonces, ¿a qué se parece el amor? O venir a buscar amor. Le voy a decir a qué se parece. A un conflicto interno en mi mente que dice, quiero matarlo, quiero hacer esto, yo no lo quiero volver a ver en mi vida, estoy molesto, me divorcio, no puedo más, no puedo más. Señor, ¿qué hago? Y es un dolor interno y un quebrantamiento y un sometimiento como una obligación que dice, ay Señor, ayúdame a perdonar. Y el amor ágape, que es
se influye y lo funde o lo transmite el Espíritu Santo en la persona, es capaz de llegar a perdonar. Eso es lo que dice. Y lo mostramos acá en 1 Juan 4:7. Dice, en esto consiste el amor. En que usted sintió amar. No, dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos, no es que esté en mí el amor, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Hay otra versión que dice, en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí se desaniman muchos. Porque no todo el mundo quiere pasar emocionalmente por ese dolor de venir. La gran mayoría cree que es cantando, que es gritando. Ahí tenemos una idea romántica, pero la verdad es que es bien feo. Yo siento un dolor, una envidia aquí dentro de mi corazón, siento una rabia, siento una cantidad de emociones y me toca someter todas esas emociones como si fuera un río de ira a un solo pensamiento. Cristo, tú me pides que perdone. El que camina con Cristo sabe qué es esto. Por eso, si usted termina más humilde, si cada vez que siente rabia y dolor, usted se hace ese mismo ejercicio, ¿qué va a pasar en los días a venir? Usted va menguando, 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 hasta que usted termina perdonando lo que sea de una manera. Por eso se tuvo que llevar Dios a Moisés 40 años al desierto. Y en 40 años al desierto tuvo que tratar con su corazón. ¿Qué le estaba enseñando? Tienes que amar. Y fuera de eso, sale Moisés al campo con uno de los pueblos más difíciles que hay. Esto siguiente va a ser muy importante para usted, este versículo, y para mí. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Por favor, necesito que distinga esto. En usted no hay amor, es el fruto de él. Es decir, cuando usted viene a Cristo, usted muerde el fruto de Cristo como si fuera una manzana, como si fuera una uva, no lo sé. Lo primero que usted absorbe en ese fruto, el primer ingrediente, la primera vitamina es el amor. Y no es el amor de mami o papi. Si me está entendiendo culturalmente lo que estoy hablando. Es un amor de lo dejo pasar. El verdadero creyente es perdonador. Y permítame lo voy a decir, para el mundo es un perdonador imbécil. Es tonto. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no lo quitas? ¿Por qué no lo echas? Y cada X tiempo los creyentes tienen que luchar en matar o perdonar, matar o perdonar. Pero ahí en esa batalla se libra si está Cristo o no. Paradójico. Fuerte al alma. Así vive el matrimonio los creyentes. Con razón les dura. Y con razón terminan cediendo y no cediendo. Así viven. ¿O cómo cree usted que viven? ¿O cómo cree usted que como pastores en momentos que hemos venido contentos a ver, de repente sale una pelea de lo más interior y tiene uno que perdonar? Y la única manera de seguir delante del bien y seguir delante de ella es perdonar y bajar. Siempre lo hacen. No. Y eso es un dolor interno que causa la misma presencia de Dios. Por eso, para la iglesia, el Espíritu Santo no es una opción, no es un lujo, es una necesidad. El otro día me sentía mal, físicamente había dejado de hacer deporte y me dolía todo, me sentía frustrado. Y dije, tengo que hacer deporte ya, tengo que pasar por el dolor de mantener mi cuerpo. Y no se me quitó sino hasta que pasé por allí. Quiero que piensen eso, unos segundos. Quiero transmitirle la idea. Lo que nos lleva entonces a un punto único
dentro de lo que estamos hablando hoy, y es el reto más grande, y necesito que aquí coloque suma atención. El reto más grande de la iglesia, y escuche esto para los que quieran seguir y para los que están, es enfrentar lo que llamamos la paradoja de los santos que pecan. Lo vuelvo a decir. Su reto más grande en la vida cristiana, dentro de la iglesia, no es si vamos los domingos a misiones, si vamos a África, si hay que coger dinero, si hay que diezmar, si hay que entregar, si hay que estar hasta tarde, si hay que limpiar en la mañana, si hay que madrugar, si hay que leer la Biblia. No. El reto más grande de la iglesia es el trato entre hermanos. Es su capacidad de amar. Qué cosa tan difícil. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted y yo entramos a la iglesia nos ve con amor. Cuando una persona entra, yo la veo, viene el, el alcohólico, viene el ladrón, viene todos los casos que hemos visto y hemos visto todos, más los nuestros. Entró por esa puerta y su pecado no huele. Ese pecado no huele. No huele, yo no le siento olor. Sí, sé que está robando, sé que es infiel, sé que hace esto, sé que ha hecho todas estas cosas. No duele, no huele, no huele y no duele. Porque viene sin Cristo. Y llegar a Cristo y Cristo lo lava. Y pasados 3 años, ese mismo hombre suelta su naturaleza pecaminosa. Y ahora 3, 4, 5 comienza a oler el mismo pecado. Porque ahora mi mente piensa, es santo, ¿por qué está pecando? Y entonces amar se vuelve un reto. Le huelen todos los pecados. Nuestra clave es poder llegar hasta el final de los días conviviendo con nosotros. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Los primeros 3 años no hay nada. Felices la gente. Al cuarto, al quinto, al séptimo, al 10º, al 15º año, la gente ronca, huele, suben de peso, bajan de peso, se salen todas las desgracias. ¿Sabe a qué me refiero? Y ahí dice, ¡ay, qué difícil es amar! Las iglesias de primera generación son las iglesias que por primera vez, como lo dice el dicho, y valga la redundancia, entran al evangelio. Y son iglesias muy conflictivas, porque tienen todo su pasado detrás. Vienen con el hijo del uno, con el otro, con no sé qué, con el dolor. Venimos con todo. Y en el caminar y en la santificación de esas personas, sus vidas comienzan a levantarse y es una cosa supremamente difícil porque es primera generación. Los pastores de iglesias de primera, las de segunda generaciones han marcado una pauta y han limpiado y a la siguiente generación o tercera generación van limpias. La primera generación es difícil. Esta es una iglesia de primera generación con conflictos. Los hijos tuyos, los míos, los de no sé qué, unas vidas desordenadas, no sabíamos, hasta el día de hoy siguen haciéndolo y no importa cómo hace. Y entonces genera muchos problemas. Y entonces amar se vuelve más difícil. Se vuelve un conflicto. Y entonces los padres no lo hacen y choca todo. Y uno dice, Señor, danos otra iglesia. Pero esa es la iglesia que Dios nos ha dado porque Él la escogió. Lo llevo a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. La paradoja de lo que vivimos en la iglesia y lo que usted enfrenta diariamente es que gente santa, pero que peca. Y no es fácil entenderlo. Y no es fácil, no le entiendo por qué peca. Y entonces su pecado me duele en mi interior. Y el problema no es que me duela. Ese no es el problema. El problema es por qué me duele.
Me duele porque yo he dejado de amar. La razón por la que me molesta el pecado de la gente de la iglesia es porque yo dejé de amar. Se me volvió todo y cualquier cosa que veo, pero se te olvidó que tú aceptaste, que pasaste, que ha dejado esto. ¿Por qué en este momento para ti es tan más difícil o para mí es más difícil? Primera de Corintios 6:9 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos o los que andan en adicciones, drogas, toda esa cuestión, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Esa es la iglesia de Corintios. Esa es esta iglesia. Esa es la iglesia que usted está viendo, que es paradójica. La persona que estuvo en estas cosas, lo sorprendente es lo siguiente. Dice, y esto erais algunos. Esto era esa iglesia. Mas ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Eso es sorprendente lo que acabamos de entender. La iglesia está llena de borrachos, maldicientes, ex borrachos, ex avaros, ex ladrones, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex estafadores, ex fornicarios. Y su cambio o nuestro cambio no es total. Hay cosas que Dios ya cambió en mi vida para siempre y hay cosas que no ha terminado de cambiar. Y creo que una de las razones es porque con esas me mantiene sujeto a Él. Yo me pregunto, digo, ¿por qué yo no he podido terminar con esta área de mi vida? Como usted no ha podido terminar con ciertas áreas. Y cuando usted termine con esas áreas, pasará a otras áreas más grandes. Pero ¿cómo maneja la iglesia ese conflicto? ¿Y cómo la tenemos que manejar nosotros? Versículo 7, escucha lo que dice. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ustedes saben que está en la iglesia. Ustedes mismos son parte de ese grupo. Ustedes mismos están entre los fornicarios, entre los idólatras. Estamos entre los afeminados, entre los que nos estamos con varones, entre los que hemos robado, entre los avaros, entre los borrachos, entre los que hemos maldicho. Y Él nos dice, Él le dice a la iglesia, es una falta que ustedes hagan un conflicto de esto y no lo traten entre ustedes. Porque no sufren más bien el agravio. ¡Ah, qué dolor! Porque lo que nos está diciendo es, ¿por qué no se olvidan del tema? No, ¿por qué no sufren el agravio? Es, ¿por qué no reciben el dolor y lo traen entre ustedes y los golpea a ustedes y tratan de manejar la situación? Eso es una cosa que como rara. Dios, Señor, pero me llamas y tengo que hacer esto. Moisés fue llamado y dejó la corte del faraón. Dejó el palacio de Buckingham para venir a limpiar con los pobres, a caminar con ellos en el desierto. Al final el pueblo se rebela y Moisés reacciona. El pueblo entra a la presencia de Dios, a la nueva tierra, y Moisés no puede entrar. ¿Qué ley está la del Espíritu? ¿Qué le faltó a Moisés? Estar en el Espíritu. Porque ya le había dicho el Señor, tienes que andar con la gente que va, con los niños, y al mismo ritmo tienes que andar con los adultos, con los ancianos, con los pequeños. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que demanda la vida en el Espíritu. Traduzca esto a su casa, tradúzcalo a su interior. Esto es lo que plantea la vida cristiana. El mundo no está dispuesto a hacer esto. No, ¿qué va? Soportar, yo me divorcio ya, divórciate porque es que no vale la pena. Sal corriendo. Pero cuando usted siente toda esa presión y
solamente quiere agradar a Cristo, usted toma el agravio de la situación que tenga en su casa y la lleva. Y dice aquí, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y la lleva a Cristo y Señor, ay, yo me divorciaría, pero no quiero porque tú me lo pides, porque tú así lo quieres. Y comienza a fluir un amor que no ha fluido antes. Por eso primera de Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Voy a cambiar la palabra ferviente por hirviente amor. Tengan entre ustedes un amor que está hirviendo, un amor que está en una cocina y está echando agua o echando burbujas. Ante todo, entre la iglesia tengan un amor que burbujea, que está tan caliente que burbujea, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, Señor, ¿cómo tratamos esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Él sabrá cómo lo hace en el espíritu, y como las cosas con Dios es como un cirujano, las cosas con Dios no son como una persona que rompe las cosas. Dios comienza a hacer hacer cortes, unos cortes tan suaves en la vida. Eso solamente lo puede hacer el espíritu, que le duelen al que tiene que doler, que quita y salva lo que tiene que salvar. Entonces dice, entre ustedes tengan un amor hirviendo, porque esa es la única manera en que sus faltas no se van a ver. Y no dice una falta, dice muchas faltas. De tal manera que si yo veo mucha falta en unas personas, yo no estoy teniendo amor con esas personas. Confrontador hasta la conciencia. Esto llega hasta los tuétanos mismos de uno. Porque uno se ve identificado y dijo, este no soy yo. Luego en Lucas 6:32 dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque si tienen que perdonar a aquel que los ama, a su hijo, a su hija o a su esposa, ¿cuál es el mérito? Porque también los pecadores aman. La gente de afuera también hace lo mismo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores hacen lo mismo. ¿De qué me sirve que usted ame a su esposa y a sus hijos? En pocas palabras está diciendo Jesús. ¿Cuál es el mérito? Usted ya lo tiene. ¿De qué me sirve que usted ame cuando vaya bien? Aquí el mérito está a amar cuando vaya mal. Y no estoy hablando de pasividad y de libertinaje o de ser una persona lenient. Qué tremendo es esto. Ese es el evangelio que nos confronta. Entonces, ¿de dónde sacamos amor? ¿De dónde saco la fuerza? La pregunta es esa, ¿de dónde? Si no puedo y estoy tan limitado, es la última parte. El amor dentro de la iglesia es la prueba de que Dios está en medio de nosotros. Anote esto o anote las siguientes palabras. Solo en Cristo usted puede recibir las fuerzas. Por eso, nuestra solución no es ni nuestro esfuerzo, no es que sea justo o no sea justo. Es que solamente Cristo lo puede hacer. Y la Santa Cena es una manera visual de representar de dónde viene mi ayuda para vivir esta vida cristiana. En pocas palabras, Dios dijo, el Señor Jesús nos dice que su cuerpo es representado en el pan y su sangre es representada en el vino. Y lo que quiere decir es tan sencillo que puede ser hecho en todas las partes del mundo, que puede ser celebrado, que puede ser recordado.
Simplemente es esto. No simplemente. Es tan sencillo como esto. Él es la comida, la fuente para hacer todo lo que necesitamos hacer. Vengan a mí, dice el Señor, vengan y coman. Vengan y coman. Vengan. Necesitan amar. La iglesia tiene que venir a Jesús. Vengan a amar. Vengan, yo les daré el amor que necesitan. Yo también he estado en momentos donde parece que ese amor no fluye y me siento probado en mi interior. Pero Él mismo me ayuda a perseverar. También he estado en el momento donde yo mismo ocasiono el conflicto, donde me lo ocasiona alguien más. Especialmente los seres queridos son los que más conflicto ocasionamos. Ni siquiera por la maldad que tengamos, es porque estamos juntos. Iglesia, entre nosotros tenemos casi todos los pecados cometidos por nosotros mismos. Ese es el pueblo con el que tenemos que caminar los siguientes años que te quedan de vida. Eso también es muy profundo. Y el Señor me dice, o nos dice, tendrán que amar. Coloquen su amor a calentar para que cubra multitud de pecados en este viaje. Y yo sé que conoces a tu esposo y a tu esposa. Y sé que hay cosas que no te gustan. Sé que hay cosas que no te gustan de mí como pastor, de tu hermano, de un compañero de ministerio, de alguien difícil en la iglesia. No todo el mundo es fácil de amar. No somos fáciles de amar, pero tú tampoco eres fácil de amar. Y el Señor dice, llena tu corazón, calienta tu corazón para que puedas cubrir multitud de pecados, para que veas como Dios ve. Y hay gente que vamos a ver pasar en el camino que son tan difíciles. No nos podemos alegrar de sus derrotas. No podemos decir, se lo dije, lo vi. Y es nuestra tendencia. El Señor conoce su iglesia. El Señor nos conoce. Y dice, pueblo mío, yo los amé a ustedes para que amaran. Los he amado primero para que amen ustedes a los demás. Y cuando leíamos esas palabras de Job, como anhelo, sé que eso es lo que anhelas. El Señor sabe que es lo que anhelamos. Y de ese amor vendrá el respeto. Vendrá que cuando caminemos por piedras, no parezcan piedras, parezcan simplemente ríos de aceite. Volverás a ver a tu familia alrededor tuyo. Morirás tú y tu familia alrededor tuyo estará. Volverás a hacer las obras de bondad que verdaderamente valen la pena. Volverás a ayudar a los huérfanos y a las viudas. Tu corazón volverá a tener esperanza. Ganarás el respeto de los ancianos y los niños, la consideración de las autoridades. Pero sobre todo, volverás a tener comunión con Dios en el hogar. Anhélalo. No hay mejor cosa que puedas anhelar. El resto es un castillo de naipes. Te darás cuenta. Nadie está en el lecho de muerte diciendo cuánto le faltó hacer.
Todos están en el lecho de muerte pensando, su familia y su Dios, cómo he vivido mi vida, cómo la he vivido, cómo traté lo que Dios me dio. No te sientas mal porque te falte amor, porque yo te entiendo, porque a mí también me falta. Para eso nos da su espíritu. Pero si siéntete mal por no querer beberlo. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.